En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, hombre de Dios. Esta es una serie que ya hemos venido aquí compartiendo hace algún tiempo. Hombre de Dios. Las dos primeras cartas, bueno, las únicas, las cuales Pablo le escribe a Timoteo, tiene que ver precisamente con eso, con las características, los rasgos, las marcas de un hombre de Dios. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Vamos a ver entonces el hombre de Dios y los peligros. El hombre de Dios enfrenta los peligros como hace cuando está frente al peligro. ¿A qué peligro se me está refiriendo o peligros o tiempos peligrosos se está refiriendo Pablo? El hombre de Dios advierte el peligro. Bueno, ¿cuál es el peligro? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Miren lo que aquí me dice. Cuando se habla de tiempos peligrosos, ¿a qué se está refiriendo? Se refiere al hombre. El peligro proviene de ciertos hombres. Está el hombre de Dios y está aquel hombre que es amador de sí mismo. Pero la base de todo es el amor a sí mismo. Entonces, el hombre de Dios que ama a Dios, está el hombre que es amador de sí mismo. Y tiene varias características o muchas marcas, por supuesto, lo acompañan a él. Aquel que ama a sí mismo, pues es avaro. Bueno, lo es porque se ama únicamente a sí mismo. Avaro, vanaglorioso para él, es soberbio, blasfemo. No le importa a los papás, le llevan la contraria porque él se ama a mí mismo. Es ingrato porque, ¿agradecido con quién? Si él se ama a mí mismo. Impío, bueno, y continúa el versículo 3. Dice, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperante, es cruel, aborrecedor de lo bueno. Y el 4, traidor, impetuoso, infatuado. Traidor, claro, ahí están. Cuidado, el peligro de la traición, el peligro es el hombre que se ama a sí mismo. Ese es el peligro. Lo que pasa es que todas estas marcas lo acompañan. Amador de los deleites más que de Dios. Amantes de los deleites. Cuidado. Entonces me advierte el peligro. Debes saber esto. Vendrán tiempos peligrosos porque aparecerán este tipo de personajes. ¿Qué hacer con estos personajes? ¿Usted conoce alguno que tenga, aunque sea una marca de estas? Pues yo la verdad no conozco uno solo. Lo que sí conozco son muchos que tienen muchas de estas marcas. Incluso algunos que tienen todas estas características. Entonces, está aquel que es amador de sí mismo, que tiene todas estas características. Pero miren cómo cierra esto. Amante de los deleites. Básicamente, amador de sí mismo, amador de los deleites. Ahí está. Y el deleite, bueno, esto lo vimos el día de ayer, cuando hablamos acerca de los deseos. Claro, busca deleite, no en Dios, sino deleite. Deleite en sí mismos. Deleite en ellos. Deleite en lo que Él hace. Amador de los deleites, más que de Dios. O sea, lo que busca es satisfacer sus deseos. Los deseos de la carne. Es una vida de deseos. Eso es lo que caracteriza. Cuidado, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, no hombres de Dios, hombres. Y finalmente dice, estos hombres, amadores de sí mismos, amadores de los deleites, que tendrán apariencia de piedad. No sé, eso sí tiene una carita de cordero degollado, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué hacer frente a los tiempos peligrosos? Y más que a los tiempos peligrosos, frente a estos hombres que son amadores de sí mismos y que son amadores de sus deseos, de sus deleites. A esto se evita. ¿Y saben cuál es el peligro más grave de todos? El no evitar. ¿Ellos son peligrosos? Bueno, claro, son peligrosos por esto. Pero en cuanto a mí, ¿qué debo hacer? No es evitar. Y el peligro es que yo no los evite.
No. ¿Cómo? No, entonces yo los enfrento. Usted no gana nada con enfrentarlos. Más bien, evítelos. ¿Usted cómo puede hablar con una persona así? Una persona que es implacable, calumniador, intemperante, aborrece todo lo bueno, un traidor, un impetuoso, infatuado. Una persona que solamente busca satisfacer sus deseos. Salomón describe su propia experiencia frente a este tema. Eclesiastés 2. Mire lo que aquí sucede. Salomón cae, claro. Un hombre que había pedido lo que a Dios tanto le gustó que le pidiera. Sabiduría, entendimiento. Y Dios se lo concedió como a ningún otro. Pero ¿cuál fue la caída de Salomón? ¿Por qué? Eclesiastés 2.8 dice: me amontoné también plata y oro y deseos preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Yo me hice de todos los deleites. ¿Saben cuál fue el problema de Salomón? Que él amó los deleites. Comenzó a amar más los deleites que amar a Dios. Esa fue la caída de Salomón. Amó los deleites. Eso fue lo que yo me puse a hacer. Bueno, lo obtuvo todo, lo tenía todo. Amontonó todo, tesoros, todo, que preciaban los reyes que ellos anhelaban. Me hice absolutamente todo, de los deleites de los hijos de los hombres, de todo. Pero dice el versículo 15, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón, también, sí, que también esto era vanidad. ¿Para qué he trabajado todo esto? ¿Para qué? Aborrecí, dice el versículo 17, por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esto me causó fastidio. Versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en el que me afané y en el que me había ocupado debajo del sol y que había ocupado mi sabiduría. Pero finalmente dice Salomón, versículo 24, ya él siendo un hombre viejo escribe esto, relatando su propia experiencia, contando su propio testimonio. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. No hay cosa mejor para el hombre que esto. Sí. Mire lo que dice. Sí, que yo disfrute de lo que yo coma, de lo que yo beba y que mi alma se alegre en mi trabajo. Hay personas que únicamente dicen, no, que coma y que beba. No, alégrese en lo que usted hace. Alégrese en su trabajo. Y esto viene de la mano de Dios. Recordemos algo que hemos venido compartiendo aquí. Lo hemos venido haciendo. Ayer, por ejemplo, ¿a qué nos estábamos refiriendo? O mejor, la palabra de Dios frente a este tema. ¿Recuerdan? Que todo pasa, inclusive el mundo y sus deseos pasan. Salomón así lo sabía. Todo esto pasa. Y mientras yo no entiendo esto, llegará el punto donde voy a comenzar a aborrecer la vida, donde mi alma y mi corazón comenzará a desesperanzarse y a darse cuenta que todo esto fue en vano. Pero, ¿por qué no tomar la decisión en este momento? Más bien, de deleitarnos en Dios. Más bien, de alegrarnos. Esto viene a la mano de Dios. Que disfrutemos lo que Dios nos permite en este momento, aquí en esta tierra. El hombre de Dios y los peligros. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Dios, sí, vendrán tiempos peligrosos y esos tiempos peligrosos han llegado. En este momento están aquí. Porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Pero estos hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Y por lo tanto todas estas características los acompañan, Dios. Porque se aman a sí mismos. Porque aman la vida de deleites, amadores de los deleites. Y no te aman a ti. Ahora, mi Señor, Dios, a estos, dice tu palabra, evita. Señor, el peligro es no evitar. Y tú me guardas, Dios, del peligro por medio de tu palabra, advirtiéndome. A estos evita.
¿Cuántos han caído por no evitar? Y al no evitar, anhelan los deleites de estos hombres que son amadores de sí mismos. Señor, tú no me quitas del mundo. No me quitas. Me apartas para ti, pero me permites vivir en este mundo. Pero me dices el cómo hacerlo. Y me adviertes de lo que en este mundo viviré y lo que este mundo ofrece. Y me adviertes de estos tiempos peligrosos y de aquellos que son amadores de sí mismos. Pero Señor, Dios, yo me deleitaré en ti. Y ahora guarda a cada uno de estos tus siervos, cada uno de estos hombres de Dios, que se han tomado la decisión, Dios, de evitar, de amarte, Dios, a ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos pues en este día. Bueno, por cierto, no se olviden que ya el jueves, estamos hoy a martes, pasado mañana estamos dando inicio a nuestra programación de Semana Santa en cada una de las sedes de la ICT en el mundo. Jueves, viernes y el sábado rematamos con una vigilia, nuestra vigilia de resurrección. Bueno, hasta el día domingo. Acérquese entonces, invite a muchas personas, a toda su familia y a muchos otros a esta programación que es especial, que es extraordinaria. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la hermosísima Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Gracias, por cierto, a todas las mujeres que nos acompañan en esta serie Hombre de Dios. Nos encontramos mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.